La India Yuridia no solo quería estar en el medio, ella quería transformarlo, desde sus primeros pasos en televisión y en la radio local hasta conquistar los escenarios más grandes de México. Su historia es un recordatorio de que el talento, cuando se mezcla con la terquedad, es imparable. Lo hizo resaltando, siendo la única mujer capaz de confrontar las verdades del género masculino con un humor tan inteligente que incluso ellos terminaron por rendirse y reír con ella. Su éxito es la prueba de que ser diferente no es una debilidad, es tu mayor ventaja competitiva. Es por eso que te presentamos la cronología del éxito de la India Yuridia. Comenzamos. Dile, mijito, dile a tu papá lo que le trajiste de la escuela. Te trajo un 6. Pues mételo al refri, al rato me lo chingo. En el corazón de Monterrey nació una niña con un destino claro, el estrellato. Perla Yuridia Ruiz Castro no conocía el miedo al escenario. Desde sus primeros años su mente ya estaba puesta en las luces, el canto y las cámaras. Mientras otros dudaban, ella se preparaba. A los 8 años Perla ya dominaba los escenarios escolares y para la adolescencia los festivales municipales eran su segundo hogar. Sin saber aún cómo estructurar un show profesional, ella simplemente salía y brillaba, ganando las tablas que solo la experiencia temprana puede otorgar. Fue en esa búsqueda de su propia voz solo donde nació algo más que una comediante, nació un símbolo. Inspirada por la legendaria India María, pero con un giro moderno y valiente, creó la India Yuridia. ¿Qué es lo que te dice el vato acabándote de hacer el amor? Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey, bájate la chingada, cabrona, estás bien pesada. Ahora sí peso. Su misión era clara, usar el humor para equilibrar la balanza en un mundo donde siempre se bromeaba a costa de las mujeres. Ella decidió echarle carro a los hombres, defendiendo el género femenino con un carácter único que pronto enamoró a Monterrey. La pasión se convirtió en profesión cuando Perla descubrió el poder de la risa. Al darse cuenta de su interacción con el público valía mucho más que una simple presentación de canto. Decidió abrazar la comedia de forma permanente. De ganar cientos pasó a ganar miles por hora. Comprendió que su verdadero don era hacer la vida de los demás más ligera a través del humor. Los teatros del pueblo fueron sus primeras grandes plazas, pero el destino tenía preparado un micrófono más grande. El carisma de Perla no pasó desapercibido. Primero llegó la invitación a la radio, ese espacio vital en Monterrey donde los comediantes se vuelven familia del público, pero el gran salto ocurrió en Televisa Monterrey. Ahí, bajo la piel de la sirvienta metiche, se convirtió en el alma de los programas matutinos. No era una sola acompañante, era el factor sorpresa que con un plumero en mano y un chiste en la lengua sacaba las mejores verdades a los invitados. Su presencia era el imán perfecto para el público y el motor que disparó sus contratos a nivel nacional. La carrera de Perla Yuridia fue marcada por un escenario meteórico desde su infancia, pero ese éxito temprano también atrajo a figuras que buscaban aprovecharse de su inexperiencia en los negocios. Ante la presencia de carroñeros en la industria, su madre se convirtió en un pilar fundamental, demostrando un ingenio natural para proteger su carrera y distinguir las oportunidades reales de los abusos. Este instinto llevó a la familia a las puertas del Unicornio Azul, el mítico bar y centro de comedia en Monterrey que ha servido como catapulta definitiva para los comediantes más grandes de México. Sin embargo, entrar en este prestigioso escenario implicaba aceptar condiciones contractuales muy agresivas que ponían en riesgo la libertad y las ganancias de Perla. Al presentarse en este recinto, el comediante quedaba impedido de actuar de cualquier otro establecimiento local, limitando su exposición a un solo lugar. El contrato establecía que por cualquier evento contratado de forma externa, ya sean ferias, teatros o fiestas privadas, el Unicornio Azul se adjuntaba el 50% de las ganancias, dejando el resto para el artista. Fue en este punto crítico donde el talento para los negocios y la visión protectora de la madre de Perla, Yuridia, entraron en juego, convirtiéndose en la pieza clave para negar un sistema diseñado para favorecer a los empresarios por encima del talento. Mientras otros comediantes se doblegaban ante el contrato abusivo de exclusividad y respeto injusto, la madre de Perla dio un paso al frente. Con la seguridad de quien conoce el talento que tiene en casa, rechazó el trato tradicional. Ella no necesitaba que el bar les consiguiera trabajo, ella ya lo tenía. Por eso lanzó una contraoferta que sacudió los cimientos del negocio. 1,500 pesos por presentación.
asegurando 4.500 y actuaba en los 3 bares de la cadena en una sola noche. En lugar del abusivo 50%, propusieron solo un 20% para el bar, dejando el 80% para el artista. Si no aceptaba sus términos, simplemente se daban la vuelta. No tenían miedo de caminar solas. Ante el temple inquebrantable de estas dos mujeres, el dueño del unicornio azul no tuvo otra opción más que aceptar. Él sabía perfectamente el tamaño del talento que se escaparía de las manos si decía que no. Perla se convirtió en una de las pocas voces y de las únicas mujeres comediantes en Monterrey que se atrevió a ponerle un alto al abuso económico de los centros nocturnos. Al condearse con los comediantes de más alto nivel, Perla notó una verdadera incomodidad. El escenario era un campo de batalla donde la mujer siempre era el blanco de las burlas. Los hombres se traían de bajada a las mujeres con chistes misóginos y ellas sentadas en el público tenían que soportar el carro bajo la mirada de sus acompañantes. El cerebro de la mujer va en chinga, la mujer está piensa y piensa y piensa. Ese pedo no es de Dios, ese pedo no está bien. Muchachas, chéquense, el pedo está en su cabeza. Perla decidió que el silencio se había terminado. Con una valentía nunca antes vista en Monterrey, Perla subía al escenario y se lanzaba las frases que cambiaban la energía del lugar. Ya se divirtieron los hombres criticando, ahora nos toca a nosotras. ¿Por qué los vatos todo quieren solucionar con su chingadera? ¿Te has puesto a ver eso? Que me duele la cabeza tu solución. O sea, ahora resulta que hasta milagrosa la tienen los cabrones. El resultado fue una explosión de gritos y risas liberadoras. Las mujeres finalmente tenían a alguien que hablaba por ellas, que devolvía cada golpe con inteligencia y humor, llenando el recinto con una energía de victoria femenina. Romper el sistema tuvo un precio. Los hombres, acostumbrados a ser los únicos que tiraban carro, intentaron callarla. Recibió insultos, amenazas a la salida y reclamos para que parara su rutina. Pero Perla nunca retrocedió. Su respuesta era tan lógica como contundente. Si los hombres han usado a las mujeres como blanco toda la noche, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Ella se convirtió en el espejo que obligó al machismo a verse a la cara. La India Yuridia expuso la cruda realidad de la comedia en Monterrey, un terreno marcado por una cultura misógina y machista muy distinguida al resto del país, mientras en el centro de México la sátira se enfocaba en la política, la iglesia y la diversidad. En la costa se reían de sus tradiciones y en Yucatán convertían las críticas en su acento y el turismo en arte. En el norte, Perla tuvo que pelear por el respeto básico hacia la mujer. El juicio de los expertos casi siempre llega tarde. En el unicornio azul, una nueva camada de comediantes fue señalada como la peor generación. Los tres tristes trigues, Franco Escamilla, Mike Salazar y la India Yuridia eran acusados de no tener la chispa de sus antecesores, pero mientras los veteranos se aferraban a las paredes del bar, la India Yuridia y sus compañeros miraron hacia el futuro, las redes sociales. Lo que llamaron falta de talento era en realidad una evolución que lo rebasó por completo. Mientras aquellos críticos se quedaron estancados en el bar, esta generación de oro utilizó la red para conquistar el mundo, dejando atrás a quienes no supieron entender que el escenario ya no tenía fronteras. El éxito no fue un golpe de suerte, fue el resultado de un talento innato para leer la vida diaria. Monólogos como El día del parto. Pero Rigoberto se sentía, mira, haciendo documental para National Geographic. Bueno, aquí estamos ingresando en estos momentos y yo, está la chingada, Rigoberto. No te quiero ver aquí, Rigoberto, Haciendo la tarea. ¿Tú crees que Rigoberto estuvo 3 horas y media como yo sentado allí explicándole? No, Rigobertito nomás no le supo decir, a la chingada, ya, no hagas nada, cabrón. Y luego en la tarde, no, ya, es más, ni lo mandas a la escuela, ya, así, o sea. Y el mítico especial de la carne asada. Peligro nos vengan a balacear, estás viendo cómo andan. Pero todos los vatos ya nada más están pedos y se creen sicarios, los ridículos. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Chacorta! ¡Cállate el hocico! ¿Cuál Chacorta? Se convirtieron en un boom nacional. Yuridia no solo contaba chistes, relataba la realidad de la familia mexicana con tal de precisión que la fama la alcanzó a una velocidad vertiginosa. Cada risa era una confirmación de que ella tenía el pulso de la gente, pero para hacer reír también requiere una fuerza sobrehumana. Yuridia ha confesado lo difícil que fue mantener vivir y contar el monólogo más famoso, la carne asada.
El personaje de Rigoberto, ese reflejo del hombre común mexicano, nació de las actitudes y vivencias de su propia pareja. Cuando lamentablemente él falleció debido a problemas de salud, el escenario se volvió un lugar de duelo. Representar a esa persona que amaba y que ya no estaba en este mundo le provocó un llanto profundo y una angustia que solo los grandes artistas pueden transformar en arte. Rigoberto pasó de ser un parodia a ser un homenaje eterno, demostrando que detrás de la comedia más fuerte hay un corazón que aprendió a sanar a través de la risa de los demás. El tiempo, ese gran sanador, permitió que Perla encontrara nuevamente el amor. Aunque el vacío de la pérdida fue inmenso, su nueva pareja no solo llegó para acompañar su vida, sino para asumir el rol de Rigoberto. Con la misma chispa para generar chistes y burlas hacia los hombres, él se convirtió en el cómplice perfecto, demostrando que después de la tormenta siempre hay alguien dispuesto a ser tu mayor apoyo y tu mejor material de comedia. Pero la fama tiene una cara oculta que pocos ven. Yuridia experimentó en carne propia lo que tanto criticaba en sus monólogos, la brutal disparidad de género. Ella se convirtió en el sustento de su hogar, pero a diferencia de la narrativa tradicional del hombre que llega a casa a comer y dormir tras 8 horas de trabajo, ella regresa de giras agotadas para enfrentar un labor doble o triple: cuidar a los hijos, cocinar, revisar apuntes escolares, una carga física y mental agotadora. Lejos de rendirse, Perla aplicó en su realidad la misma valentía que muestra en el escenario. Confrontó la necesidad urgente de que su pareja fuera una presencia activa en el hogar. Sus dos compañeros de vida entendieron y aceptaron estos términos: ser el pilar que ella no podía ser debido a su agenda internacional. Gracias a ese apoyo y la claridad de sus límites, ella ha podido seguir adelante, manteniendo el equilibrio entre el ser la madre que ama y la comediante que México admira. Incluso con una trayectoria impecable, Perla Yuridia se enfrentó a la barrera de la apariencia. Al intentar presentarse en los escenarios de Comedy Central en la Ciudad de México, le negaron la entrada. La razón: su atuendo. Bajo el argumento de que el escenario es un lugar de respeto que exige formalidad, ignoraron que su vestimenta no es un simple disfraz, sino el símbolo de millones de mujeres mexicanas, trabajadoras, madres y luchadoras. Ese rechazo no fue por falta de talento, fue por una visión cerrada que no supo entender el alma de su personaje. Esta exclusión ha creado un vacío irónico, mientras que figuras del stand-up actual como Carlos Vallarta y otros círculos de la capital apenas conocen su nombre. Yuridia ha estado fuera de las listas de grandes comediantes mujeres de los últimos 15 años en México. Sin embargo, la realidad es innegable. En términos de convocatoria, impacto y conexión con el pueblo, la India Yuridia ha superado por muchos a quienes los medios intentan coronar como mejores comediantes mujeres. Ella no necesitó la validación de un programa de televisión para conquistar al país. Perla lo tiene claro, no le importa quedar fuera de estos círculos. Mientras otros buscan la aprobación de los críticos de la Ciudad de México, ella está más que recompensada, con negocios sólidos en Monterrey, una presencia arrolladora en redes sociales y sobre todo, el contrato más valioso de todos: el cariño de la gente que la busca por su humor y su sencillez. Durante años, el rumor de que la India Yuridia tenía un carácter difícil recorrió los pasillos de la industria. Se decía que no aceptaba críticas y que se molestaba incluso con sus seguidores por replicar su trabajo. Sin embargo, en una reciente y valiente entrevista, Perla ha puesto las cartas sobre la mesa. Ella no es una persona que se enoje sin razón, es una mujer que simplemente no se deja. Yuridia reconoció que, como cualquier ser humano, tuvo que trabajar en su temperamento. A través de la terapia pudo identificar su reacción y sanar sus heridas, pero incluso en ese proceso profesional se llegó a una conclusión clara: ella no era una desquiciada que se enojaba por todo. Sus reacciones eran respuestas naturales ante la injusticia, como el clasismo en la Ciudad de México o el abuso contractual en el Unicornio Azul. Hoy entendemos que lo que muchos llamaron mal carácter era en realidad la firmeza de una mujer que se negaba a ser silenciada. Perla alzó la voz cuando intentaron pasar sobre encima de ella, y lo hizo porque siempre ha creído que nadie tiene el derecho de callarla, solo porque así lo desea. Su proceso de sanación no consistió en volverse sumisa, sino en aprender a canalizar esa fuerza para seguir siendo la líder de su propio destino. Hoy en día la realidad es innegable. La India Yuridia se alza como una de las mejores, si no es que la única comediante mujer con un talento que desborda cualquier escenario.
Existe un abismo claro entre el régimen del stand-up tradicional y el nivel que ella ha alcanzado. Mientras unos buscan su lugar en la escena de Ciudad de México, Yuridia habita en ese Olimpo, reservado para los pocos que, como Franco Escamilla o Mike Salazar, dominan el mundo de la comedia con una escala de éxito masiva. Un lugar donde no se le fue regalado, se lo ganó a pulso, alzando la voz cuando fue necesario y defendiendo su dignidad con firmeza. Lo que algunos intentaron etiquetar como un carácter conflictivo, el público lo reconoce como la valentía de una mujer que aprendió a no dejarse de nadie y a darse a respetar en una industria que intentó ignorarla. Llegamos así al final de la historia de la India Yuridia. Para muchos, quizás pasó desapercibida en los círculos de moda, pero la realidad cuenta una historia distinta, la de una mujer que domina el mundo de la risa con un talento innato y una autenticidad inquebrantable. Ella es la prueba de que no necesitas encajar en el molde de otros cuando tienes la fuerza para crear el tuyo propio. Si te gustó, déjanos saber con un like, compartido y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho eso, nos vemos la próxima.